Horrores Perdidos presenta Encierro Escolar, 8 historias de terror reales. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para enterarte de cuando haya un nuevo video. Escucha con audífonos para una experiencia inmersiva. Nombres elegidos para los personajes. Soy maestra y esto pasó hace unos años. Me llamo Yaris. Durante mi cuarto año como maestra en la preparatoria donde aún doy clases, impartí clases de matemáticas y tuve 4 clases diferentes al día ese semestre, lo que me mantuvo muy ocupada entre dar clases, preparar lecciones y calificar tareas. Un día, aproximadamente un mes después de comenzar el año escolar, estaba dando clases como siempre, a primera hora del día y estaba resolviendo un problema en la pizarra cuando sonó el teléfono en mi aula. Dejé lo que estaba haciendo y fui a contestar. Me dijeron que la escuela estaba en confinamiento, pero no me explicaron por qué. Después de eso, el anuncio se hizo por todo el sistema de sonido de la escuela. Algunos estudiantes comenzaron a hablar y me preguntaron qué estaba pasando. La verdad es que no lo sabía y les dije que había hecho lo necesario. Apagué las luces, cerré las puertas con llave y les pedí a los estudiantes que fueran al fondo del aula. Había 20 estudiantes en mi clase y todos hicieron lo que les dije, pero aún así querían saber por qué estábamos en confinamiento. Sabía que no era un simulacro y estaba bastante preocupada. Curiosa, fui a mi escritorio y me senté. Todos esperamos unos minutos que se me hicieron eternos. Después de unos 10 minutos mi celular empezó a vibrar. Estaba sobre la mesa y lo cogí para ver quién llamaba. Era un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero pensé que tal vez era información sobre el confinamiento. Podría ser de otro profesor de tecnología cuyo número no tenía, o tal vez otro miembro del personal. Eso era lo que me pasaba por la cabeza en ese momento. En el último minuto contesté la llamada y me puse el teléfono en la oreja. Oí a un hombre empezar a hablar. No reconocí su voz. Habló con profesionalidad y me dijo que tenía que ir a la oficina del director inmediatamente. Pregunté por qué y me dijeron que hablarían del asunto cuando llegara. Estaba muy confundida. Dije que no podía salir de mi aula y me dijeron que tenía que irme de todas formas. Entonces colgó. Vi que mis alumnos me miraban, sin duda curiosos por saber qué había oído por teléfono. Uno de ellos me preguntó. Entonces les dije la verdad y les dije que alguien me había llamado a la dirección y que realmente no sabía qué hacer. No estaba segura de ir o no. Me levanté de mi escritorio y fui a la puerta. Miré por la ventana hacia el pasillo, que estaba vacío. Pero entonces vi a alguien. Estaba un poco a la izquierda, casi en mi campo de visión. Había un hombre ahí, vestido de negro, incluyendo un pasamontañas. Retrocedí rápidamente al verlo. Uno de los alumnos me preguntó si iba a ir y le dije que no. Les pedí a todos que se quedaran al fondo del aula y me uní a ellos. No tenía ni idea de quién era la persona en el pasillo, pero que llevara un pasamontañas no era buena señal. Probablemente esa era la razón del confinamiento. No quería que mis alumnos supieran que estaba tan cerca. Hubo un silencio absoluto durante unos minutos. No se oía nada procedente de los pasillos. Parecía una eternidad y cuanto más tiempo pasaba, más preocupada me sentía. Recibí otra llamada del mismo número, pero la ignoré. Volvieron a llamar y en ese momento apagué el móvil por completo. Todos esperamos. Después de casi una hora en el aula, por fin recibí otra llamada. Fui y contesté. Me dijeron que el confinamiento había terminado y después lo anunciaron por las bocinas de la escuela, así que despedí a los alumnos. Cuando me enteré de más detalles sobre el confinamiento no podía creerlo. La persona con el pasamontañas era un exalumno de nuestra escuela, también un exalumno mío a quien reprobé. Regresó a la escuela y fue él quien me llamó al celular. No sé ni cómo consiguió mi número, pero él fue quien lo hizo. Intentaba sacarme del aula a toda costa. No sé qué planeaba, tal vez atacarme. No quiero ni pensarlo. Por suerte un profesor lo vio, lo que provocó el cierre de la escuela. Finalmente llegó la policía y logró localizar al sospechoso y arrestarlo, aunque logró escapar durante un buen rato. Aún no puedo creerlo. No me imagino qué habría pasado si hubiera salido del aula. Fue muy extraño y nunca consideré esa posibilidad. Aún así, había algo muy sospechoso. Nunca olvidaré verlo en el pasillo. Fue una de las escenas más aterradoras de mi vida.
Esto pasó cuando estaba en la preparatoria. Para dar algunos detalles, me llamo Sara. Era una chica y cursaba segundo año de secundaria. Iba caminando a la escuela todos los días porque vivía muy cerca. Normalmente tardaba entre 10 y 15 minutos en llegar y prácticamente caminaba todo el camino por la acera. Una mañana salí de casa sobre las 7:30 de la mañana como siempre, ya que las clases empezaban a las 7:50. Después de salir por la puerta principal y dejar mi mochila, vi un coche parado en la calle justo enfrente de la acera por donde suelo caminar. Nunca lo había visto, así que no sabía quién era. Pensaba pasar de largo, pero cuando lo hice, vi bajar la ventanilla del copiloto. Alguien dijo algo y miré hacia un lado. Era un viejo BMW gris oscuro y el conductor parecía un hombre joven, pero un poco mayor que yo. Luego me preguntó si necesitaba que me llevara a la escuela. Nunca había visto a este chico y ni siquiera imaginaba que fuera a mi escuela. Me dijo que se llamaba, creo, Yuset, pero no lo recuerdo exactamente. Me dijo a qué escuela iba, que resultó ser una escuela en el pueblo de al lado. Luego dijo que era amigo de Erika, que era una de mis mejores amigas. Al parecer, iba a recogerla y ella le pidió que me recogiera a mí también y nos llevara a la escuela a las dos. Dije no, gracias. Nunca había oído a Erika hablar de este chico y todo me pareció muy extraño. El chico me preguntó por qué no y le dije que quizá en otra ocasión. Quería confirmar con Erika si lo conocía. Pensé que tal vez sí podrían ser amigos, pero Erika nunca me había platicado de él. Obviamente me pareció muy sospechoso. El chico pareció decepcionado, pero terminó diciendo, bueno. Seguí caminando por la calle mientras él salía en su coche y me pasaba. Pero en cuanto me pasó, detuvo el coche en la calle, bajó la ventanilla y dijo, última oportunidad. Volví a decir que no y finalmente se marchó. Seguí caminando el resto del camino. Llegué a la escuela prácticamente a mi horario habitual, y mientras caminaba le escribí un mensaje a Erika. Durante ese semestre de preparatoria mi primera clase fue inglés. Cuando llegué al aula ya había recibido una respuesta de Erika. Casi no la veo en las mañanas porque nuestras primeras clases son en aulas completamente opuestas. Ella dijo que ni siquiera sabía de quién estaba hablando. Presentía que eso era lo que me iba a decir. Era un misterio para mí quién era ese tipo y por qué quería llevarme. Él sabía que tenía una amiga llamada Erika, y también sabía a dónde iba a la escuela, pero yo no lo conocía. Durante esa misma clase de inglés, tal vez por unos 30 minutos, la escuela entró en confinamiento. No tenía ni idea de por qué. Nunca había habido un confinamiento en todo mi tiempo en esta escuela, solo algunos ejercicios. Nos pidieron que nos sentáramos al fondo del aula. Nuestro profesor apagó las luces y cerró la puerta con llave. Todos nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Pero no duró mucho, probablemente unos 20 minutos. Finalmente se levantó el confinamiento y para entonces todos teníamos mucha curiosidad de saber qué había pasado. Al final del día me enteré de que un hombre aparentemente había entrado en la escuela después de que las clases iniciaran. Pasado directamente frente a recepción, la única puerta abierta después de que empezaran las clases era la principal. Un monitor lo vio y le pidió un pase. El hombre pasó a su lado sin decir nada y se dirigió a los vestuarios. Ahí se escondió y la escuela quedó aislada. Desafortunadamente, el hombre salió corriendo del vestuario hacia la salida más cercana y logró escapar. Registraron la escuela y los terrenos, pero había huido. Fue bueno que se fuera, pero también fue malo que no lo atraparan. Algunos nos preguntamos a dónde había ido, pero podría haber sido cualquier lugar. Había una gran zona boscosa detrás de la escuela y creo que prácticamente abandonaron la búsqueda cuando descubrieron que ya no estaba en el recinto. Aún así no tenían ni idea de quién era ese hombre que había entrado a la escuela. Ni siquiera até los cabos. Después de ese día caminé a casa como siempre. Ni siquiera había llegado a la mitad del camino cuando vi el mismo coche de la mañana. Tuve un mal presentimiento. Ese tipo no era quien decía ser. El coche estaba estacionado frente a la calle por donde yo pasaba. Aceleré el paso para no verlo. Pero cuando pasé junto a él, bajó la ventanilla otra vez y me dijo algo. La ventanilla ya estaba abierta y el tipo me saludó. Lo miré y le respondí, hola, mientras seguía caminando. Entonces me dijo que parara. Pero no lo hice, solo lo ignoré. Entonces dijo, ¿sabes? Pasé a tu escuela hace rato. Me detuve y no podía creer lo que oía. Empezó a reír, lo cual me asustó mucho. Básicamente presumió de cómo habían cerrado la escuela y de cómo había logrado escapar. Mientras decía eso, abrió la puerta del coche y salió.
Caminé aún más rápido hasta que el tipo se echó a correr. En ese momento yo también tuve que correr. Por desgracia, parecía un poco más rápido que yo. Me di cuenta de que me estaba alcanzando. Crucé la acera y me fui directo a la calle. Entonces ocurrió uno de los momentos más afortunados de mi vida. Un coche empezó a bajar por esa calle normalmente tranquila. Corrí directo al coche y al acercarme me di cuenta de que era alguien que yo conocía. Era uno de mis compañeros, Santiago. Me vio y detuvo el coche. Me subí al asiento del copiloto, pero el chico que me seguía estaba a unos 6 metros de mí. Me subí y le dije que cerrara las puertas. El tipo que me acosaba nos alcanzó. Aún con las puertas cerradas intentó entrar y empezó a golpear la puerta. Como no pudo, Santiago me preguntó quién era el tipo y le dije que se fuera. Se fue con el tipo parado en la calle. Le expliqué todo a Santiago mientras buscaba mi teléfono para llamar a la policía. Se lo conté todo y me dejó en casa. Poco después llegó la policía, habló conmigo y con mis padres y dijo que vigilarían el coche que había descrito. Ese mismo día la policía localizó al hombre. Llevaba varios días acosándome sin que yo lo supiera. No sé exactamente cómo. ¿Por qué entró a nuestra escuela? Quizá estaba esperando que volviera a mi casillero. Podría hacerse pasar fácilmente por un estudiante porque parecía joven, pero en realidad tenía unos 25 y no era estudiante. Todo esto pasó hace años, pero aún lo recuerdo. Me da mucho gusto de que Santiago pasara en su coche en ese momento. No sé qué habría sido de mí si no fuera por él. Hola a todos en el canal de Horrores Perdidos. Me llamo Zacarías. Un jueves aparentemente normal estaba en la escuela. Era mi último año de preparatoria y estaba en mi clase de historia, la tercera del día. Era una de mis clases favoritas porque el profesor era genial. Para la historia lo llamaremos señor Ociel. El profesor Ociel era muy tranquilo y nos daba mucho tiempo para hacer las tareas. Rara vez teníamos tareas de verdad porque lográbamos terminarlas todas antes de irnos. Daba una breve charla al principio y al final de la clase era prácticamente tiempo de estudio. Podíamos hablar y hacer las tareas. Incluso nos dejaba usar nuestros celulares o escuchar música mientras estudiábamos. Así que este fue un día totalmente normal. Yo solía usar mis audífonos mientras estudiaba y ese día estábamos trabajando en la tarea y yo terminé temprano. A veces bromeaba con el profesor Ociel, igual que otros compañeros. Recuerdo haberme acercado a él para entregarle mi tarea y me preguntó si podía hacerle un favor. Dijo que necesitaba devolverle unos iPads a otros maestros que habíamos usado el día anterior para un proyecto grupal. Habían unos 10 iPads en el maletín. Lo hice con gusto ya que era algo que hacer para escapar de clase. Me dio un paso y tomé el maletín de iPads. Iba a ir a la sala de profesores que estaba un poco lejos. Salí de la sala con los audífonos puestos y seguí con la música. Luego empecé a caminar por los pasillos vacíos hacia la sala de profesores. Para entonces, probablemente faltaban unos 15 minutos para que terminara la clase. En cuanto llegué al aula a la que tenía que ir, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Pude ver por la ventana que todas las luces estaban apagadas y me pareció un poco extraño, pero enseguida supuse que la profesora no estaba. Probablemente no daba clases en ese momento o algo así. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta a mi aula. Había recorrido casi la mitad del camino cuando vi algo más adelante. Adelante había un punto donde se cruzaban dos pasillos y vi a un hombre que no reconocí. Claramente no era un profesor y no creía que trabajara en la escuela. De inmediato me pareció sospechoso. Solo lo vi un par de segundos mientras bajaba por un pasillo y entraba al otro. No me miró en ningún momento. El problema era que caminaba directo hacia mi salón. Seguí caminando y al llegar al lugar por donde había pasado el hombre, me detuve y miré primero el final del pasillo. Al mirar volví a ver al hombre. Estaba bastante lejos, cerca de mi salón. Parecía que buscaba algo. No quería ir ahí, así que empecé a caminar en dirección opuesta. Me quité los audífonos y en ese momento todo estaba en silencio. Ya no sabía a dónde iba y trataba de comprender qué estaba pasando. Después de caminar por los pasillos vacíos durante unos 5 minutos, empecé a pensar que tal vez el hombre ya se había ido. Y caminé de vuelta a mi salón. Cuando regresé al pasillo donde lo había visto por primera vez, ya no estaba. Sentí un alivio y empecé a caminar por el pasillo hacia mi salón. Unos pasos después, oí pasos que veían detrás de mí y doblaban la esquina. Venían hacia mí y había unos baños cerca, así que entré. No sabía quién era la persona.
pero no quería que me vieran. Pensé que no debería estar en la escuela. Después de entrar al baño, esperé un rato, pero cuando los pasos se acercaron entré en uno de los cubículos. El tipo pasó junto a mí sin entrar. Esperé un poco más antes de mirar fuera del baño. Al mirar, vi que la persona estaba un poco más adelante del pasillo, cerca de mi salón otra vez. Salí del baño e intenté rápidamente llegar al otro pasillo lejos de este tipo. Debía haber hecho algún ruido, porque mientras caminaba, oí movimientos detrás de mí. Miré y vi que el tipo me miraba directamente. Se giró y empezó a caminar hacia mí. El tipo estaba justo detrás de mí, al menos unos 30 metros. Salí de ese pasillo lo más rápido que pude y caminé hacia otro. En ese momento solo quería salir de la escuela y alejarme de este tipo. Caminé por ese pasillo un rato y luego giré a la derecha. Me dirigí a las escaleras para bajar al primer piso. Al acercarme, oí que alguien subía. Me detuve sin saber quién era. Cuando lo vi, me di cuenta de que era un policía. Me preguntó qué estaba haciendo y le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que la escuela estaba cerrada y que buscaban a un hombre sospechoso. Señalé la dirección donde lo había visto por última vez, así que bajé y vi varios policías más. Les mostré mi identificación. Fuimos a una aula cerrada donde tuve que esperar hasta que terminara el confinamiento. Duró unos 15 minutos probablemente y luego nos dejaron salir. Ya era hora de la siguiente clase. No estoy seguro de quién era ese tipo ni de qué estaba haciendo. Tampoco sé cómo entró a nuestra escuela. No me enteré de que estábamos en confinamiento porque tenía los audífonos puestos y no pude oír nada. Pensándolo bien, si lo hubiera sabido, habría intentado entrar a cualquier salón. Tampoco sé qué me habría pasado si ese tipo me hubiera alcanzado, pero por suerte no tuve que averiguarlo. Imaginen la siguiente situación. Me llamaron como profesor sustituto para una clase que se perdió una excursión. Me llamo Neum. El profesor titular y la mayoría de los alumnos estaban en la excursión mientras que yo era responsable de 4 alumnos que no tenían permiso firmado por sus padres. Para poner un poco de contexto, acababa de sustituir a otra clase y poco después me pidieron que sustituyera a esta. Las instrucciones eran bastante sencillas. Mostrar un video a los alumnos y repartir hojas y ejercicios para mantenerlos ocupados. Suena fácil, ¿verdad? Pues bien, ahí fue cuando las cosas dieron un giro inesperado. Apenas había empezado la clase cuando empezó el video. Los 4 fabulosos parecían amigos inseparables. Levantaron la mano y pidieron ir al baño. Como profesor sustituto tan tranquilo que soy, accedí a su petición recordándoles amablemente que regresaran para poder terminar de ver el video juntos. Asintieron con entusiasmo prometiendo volver y salieron por el pasillo. Yo pausé el video mientras esperaba a que regresaran. Pasaron unos minutos y entonces oí un ruido en el intercomunicador. Un anuncio de que la escuela estaba en confinamiento y que no era un simulacro. Esto me puso en una situación bastante extraña. El pánico empezaba a apoderarse de mí al darme cuenta de que mis 4 alumnos no estaban. ¿Debería salir a buscarlos o seguir los protocolos de confinamiento cerrando las puertas con llave y apagando las luces del aula? Supuse que mis alumnos volverían en cualquier momento y me quedé en la puerta del aula un minuto más. Preocupado por su bienestar, decidí buscarlos. Pensé que estaban en el baño más cercano, lo que me haría fácil encontrarlos. Me apresuré al pasillo impulsado por una mezcla de preocupación y determinación. Caminé al baño lo más rápido que pude y para cuando llegué ya no tenía aliento ya que estoy fuera de forma. Abrí la puerta del baño y llamé. Esperaba encontrarlos y guiarlos de vuelta al aula. «Oigan chicos, estamos en confinamiento, tienen que volver al aula», grité. Mi voz resonó en el baño vacío. Pero para mi sorpresa no hubo respuesta, ni un sonido. A medida que la confusión crecía, abrí con cautela la puerta del baño, esperando que saltaran, pero no hubo nada de eso. El baño estaba vacío. Al ver que no había nadie, mi corazón se encogió. ¿Dónde demonios se habían metido esos estudiantes? No podía darle muchas vueltas y mi prioridad era volver al aula. Si los estudiantes se habían perdido, era culpa suya. Probablemente los había encontrado otro maestro. Con una mezcla de ansiedad y prisa, volví directo a mi aula, que era mi responsabilidad. Entré y me quedé cerca de la puerta. Pasaron 10 largos minutos que parecieron una hora entera, y seguía sin haber rastro de mis alumnos. Justo cuando estaba a punto de perder la calma por la tensión, oí un ruido extraño proveniente del interior de la sala.
Recorrí con la mirada esperando descubrir de dónde venía, pero no había nada, solo una aula vacía y extremadamente silenciosa. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces volví a escucharlo. Esta vez mis ojos se fijaron en una persona agachada detrás del escritorio al fondo del salón. Me acerqué con cautela, con la voz temblorosa, mientras preguntaba quién era. Recé para que solo fuera una mala broma de un estudiante. Pero para mi desesperación, la figura que emergió detrás del escritorio no era un estudiante, era un hombre completamente desconocido. Entré en pánico y salí corriendo del aula, desesperado por buscar ayuda. Probablemente te preguntarás, si soy adulto, ¿por qué salí corriendo en lugar de pelear con él? Bueno, como les dije, ya no soy tan joven y no estoy en forma, así que las posibilidades de ganar una pelea eran de 4 entre 10. Golpeé con fuerza la puerta del aula más cercana y por suerte el maestro abrió. Su expresión rápidamente se tornó preocupada al escuchar mi explicación. Sin perder un segundo, llamó a la directora de la escuela y alertó la nueva situación. Al poco rato, la escuela se convirtió en un hervidero con policías por todos lados en los pasillos. Descubrí que el extraño con el que me había topado era la misma persona que había acordonado la escuela. Debió de colarse en mi aula mientras buscaba a mis alumnos. Esta revelación me dejó sin palabras mientras pensaba en todas las posibilidades que podrían haber ocurrido si no hubiera huido del aula. Descubrí que el estudiante desaparecido se había refugiado en el aula de otro profesor. Nadie se acordó de avisarme, aunque habían empezado a circular rumores de que este intruso los había seguido. Sus intenciones eran vagas, con rumores de que buscaba a alguien específico o posiblemente portaba un arma. Los detalles seguían siendo vagos y la escuela mantuvo la información en completo secreto. Al recordar ese día, agradezco que todos salieran bien después de ese incidente. Necesitaba un tiempo de descanso. Cuando finalmente volví a la docencia, tuve una perspectiva completamente nueva. Sin duda jamás olvidaré ese día. Esto pasó cuando tenía 15 años. Me llamo David y estaba en segundo de bachillerato. Estaba hablando con unos amigos antes de empezar las clases, hablando de tonterías que hacen los quinceañeros. Al poco rato sonó el timbre y tuvimos que separarnos para ir a clases. Caminé despacio hacia mi aula porque mi profesor, el entrenador Alex, era muy tranquilo y no le importaba si llegaba un poco tarde. De todas maneras, solía empezar las clases unos minutos después porque también era entrenador deportivo y siempre estaba ocupado con esas cosas. Mientras caminaba hacia el aula, el timbre volvió a sonar. Las clases empezaban y yo iba a llegar tarde, pero no le di mucha importancia y seguí caminando. Los pasillos estaban vacíos. El intercomunicador volvió a funcionar y anunciaron que la escuela iba a cerrar. No entendía por qué. Estaba bastante confundido. Todo parecía estar bien. Seguí caminando hacia mi aula, pensando que podría ser una falsa alarma o un simulacro. Al entrar en el pasillo donde estaba mi aula, me detuve y me quedé paralizado. Al final del pasillo había un hombre corpulento con una máscara y vestido completamente de negro. También llevaba botas militares y una enorme mochila negra al hombro. Me llevó unos segundos procesar lo que estaba sucediendo. El hombre enmascarado aún no me había visto, pero entonces giró la cabeza y miró en mi dirección. Rápidamente me escondí en una esquina aterrorizado. Estaba justo donde estaba mi aula, así que no podía ir ahí. Los pasillos estaban completamente vacíos y empecé a entrar en pánico. Conocía bien la escuela ya que había estado ahí muchas veces antes de mi segundo año, así que fui al lugar más cercano que conocía, que era el baño. Esperaba estar a salvo ahí hasta que todo terminara. Me senté, estaba en un cubículo, intentando oír cualquier sonido, rezando para que el hombre no entrara. Durante ese tiempo estaba aterrorizado y no me atrevía a hacer ningún ruido. Me quedé en el baño intentando calmarme de toda la tensión durante 30 minutos. Había un silencio absoluto y no podía oír mucho, pero en un momento dado oí pasos y eso me asustó muchísimo. Por suerte, la persona pasó solo frente a mi cubículo y se fue, y luego todo se volvió silencio. Solo esperaba que quien quiera que fuera el tipo que había visto no entrara al baño. Finalmente decidí irme. No había oído nada en mucho tiempo. Pensé que sería más seguro irme y así lo hice. Al salir me di cuenta de que los pasillos seguían vacíos y silenciosos. El confinamiento seguía vigente y no tenía idea de qué estaba pasando. Empecé a caminar rápidamente de vuelta a mi aula con mucho cuidado mirando a mi alrededor. Estaba a medio camino cuando de repente oí un ruido que me dejó paralizado. Eran pasos que se acercaban desde el siguiente pasillo. Al doblar la esquina todo se repitió. Sentí el miedo y la conmoción apoderándose de mí de nuevo.
Rápidamente me di la vuelta y regresé por el otro pasillo intentando evitar a quien quiera que se dirigiera hacia mí. Miré hacia atrás por una fracción de segundo y vi al hombre con la máscara de hockey de Jason apareciendo. En ese momento juro que podría haber corrido los 40 metros en exactamente 43 segundos. Por primera vez en mi vida corría de verdad por salvar mi vida y nada más importaba. Era una sensación extraña. No me importaba nada, ni las chicas que me gustaban, ni mis deberes, ni siquiera mi trabajo. Lo único que me importaba era sobrevivir. Seguí corriendo y finalmente me detuve, sin poder oír al hombre que iba detrás de mí. Me recompuse y empecé a caminar hacia la salida, con la esperanza de encontrar una manera de escapar. Al llegar a la salida sentí un gran alivio al ver a los policías afuera de la escuela. Corrí hacia la puerta y al verme me dejaron pasar. Conseguí salir y respiré aliviado. El hombre que estaba dentro de la escuela fue arrestado más tarde, pero nunca supimos cuáles eran sus intenciones. El recuerdo de ese día me perseguía y mis padres acabaron por llevarme a terapia para ayudarme. Ningún chico de 15 años ni nadie debería pasar por algo así. Han pasado 7 años y ya estoy mucho mejor. Volvimos a la rutina escolar normal poco después y nuestra escuela tuvo un policía de guardia a las 24 horas del día durante el año siguiente, lo que hizo que todos nos sintiéramos más seguros. Me alegro de que nadie saliera herido y haber salido con vida. No desearía esa experiencia ni a mi peor enemigo. Esto pasó en mi primer año de preparatoria. Me llamo Juan. Era un día escolar normal, como cualquier otro. Recuerdo que estaba en clase de historia. Creo que era la tercera clase del día cuando alguien tocó la puerta del aula con una nota. Recuerdo que en mi escuela algunos estudiantes trabajaban en la secretaría cada hora y repartían pases a los estudiantes. Los pases solían ser para los estudiantes que salieran de la escuela para cosas como citas con el dentista o algo así. Cuando la estudiante llegó a clase de arte, le entregó la nota a mi profesor Rafael. Él la leyó y luego me llamó por mi nombre. Me sorprendí mucho porque no sabía por qué tenía que salir de la escuela ese día. Pensé que tal vez había olvidado una cita con el dentista o algo. Pero mi madre no había mencionado nada y sé que lo habría hecho. Cuando me llamaron, miré a mi alrededor y me puse de pie y caminé lentamente hacia el profesor. Dijo algo así como: «Hasta luego, amigo. Aquí tienes tu tarea». La recogió de su escritorio y me la entregó. Tomé la nota que también me servía de pase y salí de la habitación. Leí la nota y algo me pareció extraño. La nota decía: «Estaré aquí para recogerte para tu cita de las 10:30. Mamá». Creo que tenía una cita, pero me pareció raro no recordarla. Aún así, me alegré de salir de la escuela. Caminé por los pasillos vacíos hasta la entrada lateral, donde había un estacionamiento. Ahí era donde los padres recogían a sus hijos. Llegué a la puerta y salí al estacionamiento. Vi una minivan, pero no era de mi madre. Era de otro modelo y color. Imaginé que era de algún padre y mi madre aún no había llegado. No eran exactamente las 10:30, pero creo que eran alrededor de las 10:28, no lo recuerdo con exactitud. Me quedé ahí mirando a mi alrededor, esperando a que llegara mi madre, cuando vi la minivan parada con el motor en marcha y la ventanilla del copiloto empezó a bajar. Miré y vi a una mujer girar la cabeza y mirarme fijamente. Nuestras miradas se cruzaron y supe que iba a decir algo. Entonces dijo: «Vengo a recogerte, y tu madre me lo pidió». Luego dijo que era amiga de mi madre. Nunca había visto a esa mujer. Aunque no era el niño más listo del mundo, desde luego que no era tonto. Tenía muchas sospechas. Le pregunté a la mujer cómo conocía a mi madre y me respondió algo así como: «Solo somos viejas amigas». Entonces le dije que no me sentía cómodo yendo con ella y que iba a esperar por mi madre. La mujer intentó convencerme de que subiera a la furgoneta. Entonces me di la vuelta para volver a la escuela. La situación empezaba a ponerse muy sospechosa. El problema era que al llegar a las puertas laterales de la escuela no se abrían. Estaban cerradas. Había olvidado que todas las puertas de la escuela estaban cerradas durante el horario escolar, excepto la entrada principal. Entonces la cosa empeoró. Miré hacia atrás a la furgoneta y vi que la puerta lateral corrediza empezaba a abrirse. No sabía que había alguien adentro. Un hombre salió y empezó a caminar hacia mí. La furgoneta estaba a unos 15 metros en ese momento, mientras yo estaba delante de las puertas laterales. Al llegar a la escuela sentí que mi única opción era correr. Me di la vuelta y corrí hacia la entrada del edificio sin molestarme en mirar atrás para ver si alguien me perseguía. En ese momento corrí muy rápido y por suerte llegué rápidamente a la entrada principal de la escuela. Seguí corriendo hasta llegar a la puerta principal y entré.
Justo en la entrada había una pequeña ventana donde una mujer se sentaba durante el horario escolar. Preguntaba quién eras, si tenías que mostrar tu credencial o algo. Me pidió la mía y en cuanto se la enseñé intenté explicarle lo que había pasado. Tal vez no me expliqué muy bien porque parecía bastante confundida y para ser sincero toda la situación era bastante confusa. Había conseguido un permiso de mi madre para salir de la escuela por una cita médica cuya naturaleza desconocía. Mi madre no estaba ahí, pero otra mujer sí, y me pidió que la acompañara. Entonces un hombre salió de la lateral de la furgoneta. Créeme, estaba tan confundido como ella. Después de confirmar mi credencial de estudiante, la mujer de la ventanilla me extendió un pase para volver a mi clase de historia y me fui. Caminé por los pasillos vacíos de la escuela de vuelta al aula. Esto fue unos 15 minutos después de que me fui. Entré al aula y mi profesor estaba hablando mientras un video estaba pausado en la pizarra. Recuerdo que fue muy extraño caminar al centro de la sala. Todos me miraban y probablemente tanto ellos como el profesor estaban muy confundidos por mi regreso tan temprano. «¿Regresó temprano?», dijo el profesor Rafael. Simplemente respondí, «Sí, hubo un alboroto y no necesitaba irme». Luego me senté. Volví a mi escritorio y la clase continuó. Continuó como por unos 10 minutos más y luego nos despidieron. Mi siguiente clase era inglés. Esa clase siempre me resultaba un poco aburrida porque era demasiado fácil para mí. Tuve a la señora Jasmine como profesora, quien era muy amable. Llegué al aula y el día empezó como cualquier otro. Pero durante la clase, tal vez unos 20 minutos después, la señora Jasmine recibió una llamada en su escritorio. Pausó la clase, contestó y colgó. Nos dijo que entraríamos en confinamiento y dejó claro que esto no era un simulacro. Parecía bastante preocupada y todos tuvimos que levantarnos de nuestros escritorios y sentarnos en el suelo. No teníamos idea de qué se trataba. Yo tampoco tenía idea de qué estaba pasando. Por alguna razón no lograba entenderlo. El confinamiento duró unos 30 minutos. Todos estaban muy callados. Finalmente hubo otra llamada. La señora Jasmine contestó y regresó para informarnos que se había levantado el confinamiento. Todos nos sentimos aliviados y terminamos la clase, que no duró mucho más. Aún quedaba una hora, de hecho. Al terminar la jornada escolar, se difundió la noticia y descubrí el motivo del confinamiento. Un hombre entró a la escuela y pasó de largo a la mujer que estaba en la ventanilla pidiendo credenciales. Ella le pidió que se detuviera, pero simplemente pasó de largo sin decir una palabra. Entró a la escuela y desapareció por los pasillos y ella tuvo que llamar a la administración, que decidió cerrar la escuela hasta que encontraran e identificaran al tipo. Desafortunadamente se escondió. Tardaron unos 30 minutos en encontrarlo y tuvieron que llamar a la policía. Lo encontraron escondido en un baño cerca de mi casillero. Lo más loco es que era el mismo hombre que se había bajado de la minivan y que intentó llevarme. Esta historia sigue siendo una de las más locas que me han pasado. La mujer y el hombre tenían que verme convencido de algo para intentar dejar la escuela. La verdad es que no tengo ni idea de quiénes eran ni cómo me encontraron. Solo de pensarlo me da escalofríos. Por suerte, nada parecido volvió a ocurrir. Hola, horrores perdidos. Me llamo Joaquín. Esta es una historia de cuando tenía 18 años y tuve un encuentro personal con un hombre que provocó un confinamiento en mi escuela. Todo empezó en la 4ª hora. Estaba sentado en el aula, casi dormido, cuando de repente se oyó un ruido por el intercomunicador. La directora dijo: «Atención, alumnos y personal. Este es un confinamiento de código rojo. Por favor, sigan los procedimientos de confinamiento». Se me heló el corazón porque asumí que todos podríamos perder la vida. Nuestra profesora nos señaló a dónde teníamos que ir. Nos acomodamos en un rincón del aula y luego ella cerró las puertas con llave y apagó las luces. En ese momento todos empezamos a susurrar preguntándonos qué estaba pasando. Obviamente todos queríamos saber por qué estábamos confinados. Uno de los alumnos le preguntó a la profesora, pero no nos dijo, solo nos pidió silencio. Los minutos se convirtieron en horas, lo cual fue terrible, porque encerrar a un grupo de adolescentes de preparatoria en una habitación sin poder moverse no es buena idea. Muchos estudiantes jugaban en su celular, otros susurraban y hablaban entre ellos. El salón se convirtió en una mezcla de confusión y ansiedad. Con el paso de las horas nos sentamos ahí y cada ruido que oíamos o creíamos oír fuera de la sala nos asustaba, pero no oíamos mucho. Para entonces todos estábamos convencidos de que realmente había alguien armado afuera. Algunos estudiantes especulaban sobre un posible intruso o amenaza activa, mientras que otros susurraban sobre rumores que habían escuchado. En un momento uno de los estudiantes se levantó y no pudo resistir la tentación de mirar por la ventana. La profesora le hizo sentar inmediatamente, pero afirmó haber visto a un tipo con una sudadera roja caminando por el pasillo. No sabía si creerle o no. Pasaron horas de espera.
Y pronto estábamos casi al final de la clase, y finalmente llegó el tan esperado anuncio en el intercomunicador. Se había levantado el confinamiento. Por favor, mantengan la calma y procedan con precaución. Todos estaban muy contentos de poder salir y la puerta del aula se abrió. Nos retiramos con cautela a los pasillos. Pero la historia no terminó ahí para mí. Al terminar, tomé el autobús para regresar a casa y subí junto con los demás estudiantes. Durante el viaje de regreso, los acontecimientos seguían repitiéndose en mi mente. Todo el día me pareció muy extraño y fuera de lo común, y esto me hizo estar más atento a mi entorno. Al bajar del autobús me di cuenta que había un coche estacionado en la calle frente a mi casa. Vivía solo con mis padres, que estaban trabajando. El coche no estaba exactamente frente a mi casa, sino un poco más abajo. Vivíamos en una zona un poco más rural, así que los patios eran más grandes y había más espacio. Esto también significaba que había menos tráfico en el barrio. Tras bajar del autobús entré rápidamente esperando que el coche se marchara. Pero al entrar lo comprobé. Miré por la ventana y el coche seguía ahí. Vi que había alguien dentro y eso me dio un mal presentimiento. No quería arriesgarme. Llamé a mis padres preguntándoles con indiferencia cuándo llegarían, disimulando la ansiedad en mi voz. Dijeron que llegarían en unas horas, lo cual no ayudó para nada. No les conté lo del coche en la calle porque no quería preocuparlos y esperaba que se fuera pronto. Solo en casa me escondí cerca de la ventana mirando a través de las cortinas. El coche de fuera no se iba y eso me asustó. Intenté distraerme como pude, encendí la tele, puse una comedia, pero mis ojos volvían una y otra vez al siniestro coche de afuera. Decidí que ya no iba a mirar más, no me hacía ningún bien. Pasaron unos 10 minutos tal vez y seguía viendo la televisión, cuando oí que una puerta se cerraba afuera. Era la puerta de un coche. Volví a mirar rápidamente por la ventana y esta vez vi a un hombre salir del vehículo. Llevaba una sudadera roja. Lo vi caminar hacia la puerta del coche. En el patio delantero me agaché y salí corriendo de mi habitación. Entré, cerré la puerta y me escondí debajo de la cama como un niño pequeño. Estaba aterrorizado. Tenía el corazón acelerado y no sabía qué hacer. Pasaron unos instantes y entonces oí otro sonido. Golpes en la ventana de mi habitación, que casi me hacen saltar de la cama. Tomé mi teléfono y llamé al 911. Quien quiera que estuviera ahí definitivamente no era alguien de fiar. Le expliqué al operador exactamente lo que estaba pasando y me dijo que la policía llegaría pronto. Mientras tanto no oí ningún ruido y el hombre solo había tocado mi ventana una vez. Aún así seguía aterrorizado. Pasaron unos minutos más y permanecí oculto. Me había metido debajo de la cama. Esperaba que el hombre se hubiera ido, pero justo cuando pensaba que podría haber pasado, oí un ruido de cristales rotos que venían del otro lado de la casa, en la parte de atrás. El tipo había entrado. Oí más ruido desde esa dirección y pronto me pareció que sí había alguien adentro. Entonces oí otro ruido, sirenas de policía. Era el mejor sonido. Oí al hombre dentro de la casa darse la vuelta y salir por la parte de atrás por donde había entrado. En menos de un minuto llegó la policía. En resumen, atraparon al tipo huyendo en el patio del vecino. El mismo hombre también fue responsable del cierre de emergencia en mi escuela. Al parecer, había logrado entrar en la escuela de alguna manera, probablemente antes de que comenzaran las clases. Alguien lo vio y por eso entramos en confinamiento. No sé cómo, pero logró escapar de todos y salir de la escuela sin ser detectado. Tal vez se fue por una ventana abierta. Todavía no puedo creer que acabara en mi casa entre todos los sitios después de eso. Me hace pensar que quizá me estaba acosando. En fin, me alegro de no tener que preocuparme más por eso. Esta historia ocurrió cuando tuve que ir a clases particulares los sábados. Me llamo Henry y creo que las clases particulares de los sábados son como un castigo. Estaba en el instituto y creo que era segundo año. Me castigaron porque olvidé devolver algunos libros del colegio. Recibíamos libros de la biblioteca que necesitábamos para algunas clases y cuando el semestre casi terminaba, tuvimos que devolverlos. Tuve que ir a buscarlos yo mismo, pero se me olvidé y perdí uno en casa. Después de encontrarlo, devolví todos los libros atrasados, pero aún así tenía que ir a la escuela los sábados. No era tan malo. Era prácticamente como la sala de estudio. Era solo una sala. Era una de las de portugués, de hecho. El profesor se sentaba en su escritorio y se aseguraba de que todos nos comportáramos. De vez en cuando nos decía la hora y podía responder algunas preguntas o ayudarnos con problemas, si era posible. Recuerdo que el profesor era Ramsés, un tipo agradable y bastante razonable.
Recuerdo que mi madre me dejó en la escuela poco antes de las 8 de la mañana del sábado. Los sábados la escuela empezaba a las 8 de la mañana y se extendía hasta el mediodía, pero no todos tenían que quedarse todo el tiempo. Solo tenía que quedarme 2 horas para poder irme a las 10 de la mañana. Sé que dependiendo de cómo hicieran algunos estudiantes para llegar a la escuela los sábados, podrían tener que escribir ensayos o algo así, mientras que otros solo tenían que hacer tareas individuales o estudiar. Tuve que escribir un ensayo corto sobre lo que aprendí porque no había devuelto mis libros. Y también traje tarea para otra clase. Cuando llegué solo había otros 4 estudiantes. Reconocí a 2 de ellos y a los otros 2 no, pues no eran de mi clase. A los que reconocí eran alborotadores que faltaban a clase con frecuencia o no entregaban sus tareas. Me sentí un poco fuera de lugar porque normalmente era muy buen estudiante. A las 8 a.m. el profesor Ramsés cerró la puerta y habló con nosotros un momento. Luego se fue a su escritorio a la computadora. Empecé a trabajar y a hacer mi tarea. No me llevó mucho tiempo. Después terminé mi tarea más o menos como a las 9:30 de la mañana. Tomé un libro del estante del profesor Ramsés al fondo del aula y comencé a leer. Recuerdo que poco después de empezar a leer, el profesor Ramsés se levantó de su escritorio y dijo que iba al baño. De broma nos preguntó a todos si estaríamos bien mientras él no estaba. 1 minuto después se fue. Uno de los estudiantes de la sala también se levantó y se fue. No estaba muy seguro de qué estaba haciendo, pero no presté mucha atención. Simplemente seguí leyendo. Unos 5 minutos después, el intercomunicador de la escuela anunció que entraríamos en confinamiento. Eso me pareció muy extraño. Nadie tenía idea de por qué. No había casi nadie en la escuela. Era sábado y solo una de las puertas estaba sin llave. La mayoría sabíamos, por los simulacros de confinamiento, que las puertas de las aulas debían estar cerradas con llave y las luces apagadas. Entonces debíamos sentarnos en el suelo al fondo del aula. El problema era que nuestro profesor no estaba. Nos mirábamos sin saber qué hacer hasta que alguien preguntó si debíamos cerrar la puerta. Decidimos que sí. Me acerqué, cerré la puerta y le puse llave. Alguien más apagó las luces. Empezamos a hablar intentando entender qué estaba pasando. Si el profesor volvía lo dejaríamos entrar, pero probablemente tenía las llaves. No oímos nada de los pasillos, pero fuera cual fuera el problema, podría haber venido de cualquier parte de la escuela. Pasaron unos minutos y no pasó nada. Entonces alguien intentó abrir la puerta. Pensando que podría ser el profesor, me levanté y fui hacia ella. Pero cuando llegué y miré afuera, no había nadie. Regresé y me senté de nuevo en mi escritorio. Estábamos muy confundidos. Menos de 1 minuto después nos pareció oír gritos a lo lejos. Alguien intentó abrir la puerta de nuestra aula y entonces empezaron a golpearla con fuerza. Volví a acercarme y esta vez me asomé por la ventana de al lado. Era el chico que había estado en nuestra clase antes, pero se había ido. Gritaba y pedía entrar. Estaba a punto de abrirle la puerta cuando oí más gritos desde el pasillo. Oí a alguien decir «¡Policía!». El chico salió corriendo por el pasillo durante varios minutos. Estábamos tan confundidos. Pero el confinamiento terminó unos 5 minutos después y varios policías llamaron a nuestra puerta. Los dejamos entrar y nos explicaron la situación. Cuando nuestro profesor Ramsés salió al baño, otro estudiante salió del aula para seguirlo. El estudiante dejó inconsciente al profesor con un puñetazo en la espalda. El conserje escuchó el incidente y el estudiante huyó. Eso provocó el confinamiento y llamaron a la policía. Menos mal que no dejé que ese estudiante volviera al aula. El señor Ramsés estuvo bien, pero tuvo que ir al hospital con una conmoción cerebral leve. No sé exactamente qué problema tenía ese chico con el señor Ramsés, pero oí que lo habían suspendido a principios de año por pelea. Esa fue la única vez que fui a la escuela en sábado. ¡Qué alivio! Si quieres que tu nombre aparezca en los personajes de los próximos videos del canal, déjalo aquí abajo y además pon el país de donde eres. Y por cierto, ¿te gustaría ser un héroe o un villano en la próxima historia? En este video que acabas de ver, todos los nombres fueron seleccionados de los comentarios. Participa y podrías ser el próximo elegido. No olvides suscribirte al canal y si puedes apoyar aún más, conviértete en un miembro del canal. Estuvimos fuera por un largo periodo, pero estamos de vuelta con todo.